Hola, muy buenos días a todos. Me encanta estar este día con ustedes. Quiero agradecer a todos por el tiempo y por confiar en Social Me y en esta masterclass, por supuesto. Antes de dar inicio, me encantaría saber de dónde nos ven, a qué se dedican, quién de los que está aquí presentes ya está implementando la transformación digital, quién ya lo está haciendo en su empresa o negocio, quién ya lo terminó, quién lo está pensando. Cuéntenme, cuéntenme, porque los voy a ir leyendo. A todos los que no me conocen, mi nombre es Paulina Murillo, Digital PR Director en Social Me, y me da muchísimo gusto contar con la presencia de todos ustedes para el gran tema de hoy. Hoy nos van a acompañar una persona súper especial, nuestro queridísimo Luis Hernández Alburquerque. Él nos va a platicar acerca del Corporate Venturing y pues bueno, voy a ir pasando lista a ver quién está por aquí. Me encanta saludarlos, así que bien, aquí está Henry Velázquez, nuestro fiel seguidor y amigo de Social Me, nos cuenta. Apreciados amigos en Social Me, realmente es un placer retornar a este escenario tan apreciado por muchos. Les saluda Henry Velázquez desde Funza, Colombia. Feliz de estar aquí aprendiendo y compartiendo un abrazo desde la distancia. Henry, muchísimas gracias. Justamente el speaker que nos acompaña hoy está en Colombia, está en Medellín. Él es mexicano y estamos muy orgullosos de que esté representando a México por allá. Entonces, bueno, aquí nos dice, querida Paula, qué bueno saludarte de nuevo. Muchísimas gracias, Henry. Un abrazo. Buenos días, Paulina, desde Colombia nos dice Francisco. Juan Serra, desde Córdoba, Argentina. Bienvenido, Juan, y bienvenidos a todos los asistentes. Voy a esperar a que se suban, a que se suban y que se suban un poquito más. Aquí los estamos esperando. Aquí voy saludando a Agustina, Alejandra, Alondra, Ana Paula, Andrea, Ángel, Arturo, Braulio, Cintia, Claudio, David, Eduardo, Emanuel, Erika, Fernando, muchos Fernandos el día de hoy, Frank Morán, Gustavo, Herbert, Henry, Hugo, Juan Serra. Aquí nos dice Juan que él es ingeniero agrónomo. ¿En qué empresa estás, Juan? Cuéntanos, ¿estás aquí en México? Ah, no, nos contabas que estás en Argentina, ¿cierto? Muy bien, aquí está Mauricio, Mónica, Olga, Oscar. Y les quiero contar un poco sobre qué hacemos en Social Me, porque a lo mejor muchos de ustedes se preguntan, bueno, pero Social Me, ¿qué hace? Aparte de que imparten masterclass para todos y porque estamos preocupados, obviamente, y contribuyendo al conocimiento y crecimiento de toda nuestra audiencia y de cada uno de ustedes, que es lo más importante. Aquí nos saluda Rodolfo Torres desde la Ciudad de México. Dice que está en el sector financiero y prevención de riesgos, implementando desde febrero la transformación digital. Hoy acopio información relevante. Gracias por la invitación. Saludos desde México. Rodolfo, muchas felicidades. Es un gran paso lo que está haciendo, la verdad, la empresa y tu área de trabajo. Nosotros, la verdad es que estamos muy, muy contentos de escuchar estas historias y también de contribuir a empresas y profesionales que están en esta línea, ¿no? Recuerden que es renovar o morir, así que no tenemos de otra y en esta era digital no nos podemos quedar atrás. Aquí nos cuenta Juan, estoy en una empresa familiar que se dedica al agroalimentación. Perfecto. Pues bienvenidos sean todos. Les voy a contar a grandes rasgos lo que hacemos en Social Me. Eh, quiero agradecer antes que nada a las personas que ya están conectadas y que están aquí esperando a la masterclass de hoy. En Social Me nos dedicamos desde hace 10 años al mercado de la educación digital y la consultoría de estrategias digitales. Esta empresa se fundó en el 2010 en Argentina. Algunos de ustedes ya nos conocen en Latinoamérica. Esta empresa se fundó en el 2010, como les comento. En el 2012 nos expandimos a Chile y a partir de 2016 estamos en la Ciudad de México. Eh, Además de capacitar a nuestros clientes, los temas en los que brindamos asesoría son transformación digital, marketing digital, branding y comunicación, e-commerce, social selling con LinkedIn o LinkedIn, data analytics, inteligencia artificial, entre otros softwares. Y para cada tema tenemos un programa de información y consultoría porque cada sector, obviamente, y cada proyecto es diferente. Nos ocupamos no solo de las estrategias, sino también de su ejecución y del acompañamiento de, obviamente, de los equipos
para que tengan una correcta implementación y les vaya súper bien. Siempre, siempre, siempre estamos al pendiente de todos ustedes. Y pues bueno, ¿qué creen? Que el día de hoy tenemos una sorpresa para todos aquellos que sean jefes de marketing, líderes de proyectos de marketing, directores de marketing o aquellos que tengan a su cargo las campañas de email marketing. Así que pongan muchísima atención porque en el transcurso de esta masterclass les voy a estar compartiendo un link para que puedan postularse a una beca de 50,000 envíos de email marketing. Así es. SocialMe y GetTraffic hace posible que puedan llevar a cabo su campaña de email marketing. Para aquellos que no la han implementado nunca, nosotros los podemos asesorar y guiarlos para decirles cómo hacerle. Y para aquellos que ya lo han hecho anteriormente, pues los invitamos a que prueben este sistema con nuestros partners de GetTraffic. Es una agenda totalmente independiente a la de ustedes, no usamos ninguno de sus contactos, así que bueno, más adelante les voy a estar compartiendo la información para que se puedan subir y postular. Vamos a evaluar sobre todo que estén dentro del campo del mercado mexicano o argentino. Actualmente solamente tenemos para estos dos mercados. Y bueno, también los quiero invitar porque muchos de ustedes, si no saben, nosotros tenemos videoasesorías para todos ustedes, no tienen ningún costo y en esta videoasesoría que pueden tener con nuestro CEO Daniel Dron, pues les vamos a estar explicando bien cómo funciona el beneficio que les acabo de mencionar de GetTraffic y también los podemos ayudar con un diagnóstico de su empresa para que no se queden atrás y que den ya un paso para la transformación digital. Esto no tiene costo, como les menciono, y aquí les voy a compartir el link. Aquí se pueden postular. Si no pueden ver el link, por favor, escríbanme, mándenme un mensajito y yo por privado con muchísimo gusto se los comparto. Aquí nos dice Alondra Vidal, muy buenos días, saludos desde el Hotel Casa Maya en Cancún, operando sin afectaciones después del huracán Z. ¡Wow! ¡Qué buena onda que nos cuentas esto, Alondra! Justamente nosotros implementamos una campaña de email marketing para Hotel Casa Maya, esperamos que les haya ido súper bien. Que nos cuéntanos, Alondra, cómo les fue con este envío. Nos da muchísimo gusto acompañarlos en todo este proceso porque para nosotros son casos de éxito. Todos ustedes, por supuesto, son casos de éxito para nosotros y estamos muy contentos de impartir y transmitir todas las masterclass que tenemos con diferentes temas para todos ustedes. Nos dice aquí, yo no conozco y sé de los, ya conozco y sé de los alcances de SocialMe. Conocí a Daniel Tron en Ciudad de México en seminarios en Emprende México, nos cuenta Rodolfo. Sí, claro que sí. Anteriormente estábamos en WeWorks, en varios WeWorks de la Ciudad de México y teníamos estas masterclass presenciales, pero el día de hoy no nos quedamos atrás con esta implementación digital y obviamente que estamos acompañándolos a ustedes desde hace ya 7 meses u 8 meses que inició esta pandemia. Entonces, bueno, nos da mucho gusto que tengan al alcance esta información con speakers y expertos profesionales en la materia de cada rubro del que estamos viendo ahora. Y bien, pues ahora sí los quiero invitar a nuestro gran tema de hoy porque hoy vamos a estar hablando de Corporate Venturing y nos acompaña nuestro queridísimo Luis Hernández Alburquerque, Managing Director en Alsys. Él estará con nosotros en este camino hacia la transformación digital y quiero darle la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Aquí ya que aparezca Luis. ¿Nos escuchas, Luis? Ahí está. Haciendo magia ahí para aparecer. Pau, qué gusto saludarte y verte. ¿Cómo estás? Igualmente, Luis, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros desde Colombia. Desde Medellín, Colombia, la tierra del café, la gente alegre, amable, una ciudad espectacular, con un clima divino. Hoy está medio nublado, digamos, un poco, pero está muy ameno el clima, la verdad. Y pues con gusto de conversar contigo y conversar con toda la audiencia. Y bueno, y gracias nuevamente por la oportunidad de poder, ya es nuestra tercera ocasión que presentamos esta presentación con muy buena aceptación, con mucho público además. Y bueno, espero que sea del agrado también de todos los que participen con nosotros.
Así es, ya es la tercera masterclass que tenemos contigo desde Medellín, Colombia, y pues bueno, quiero darte la invitación a este espacio y te dejo para que hagamos la presentación. Yo estaré pendiente de las preguntas que tenga toda la audiencia, todas las dudas que tengan, cuéntenos, les voy a estar contestando y también van a recibir un correo a la mitad de esta masterclass en donde van a poder ver los links que les estamos compartiendo para que puedan postular a videoasesorías, a la campaña de Get Traffic y también todos aquellos que tengan dudas respecto a esta máster y quieran contactar a Luis, con muchísimo gusto. Así que Luis, te doy espacio este foro. Muchas gracias, un placer. Voy a presentar pantalla, me dicen si la ven, por favor, y ahí ya se ve, ¿cierto? Ahí está, perfecto. Listísimo, pues arranquemos. El día de hoy justamente vamos a conversar acerca del proceso de transformación digital, pero utilizando una metodología que conocemos en el mundo como Corporate Venturing. Corporate Venturing, para ser directo y muy breve, básicamente se refiere a cómo las grandes empresas pueden emprender de manera que nuevamente recuperan ese espíritu emprendedor, digamos, pero justamente cómo esos temas de emprendimiento y relacionamiento con startups, principalmente, o con empresas en etapa temprana, que se da entre las grandes compañías y las pequeñas, puede ayudar al proceso de transformación digital. De eso vamos a hablar hoy y de cómo este proceso puede ayudar, obviamente, a transformar los procesos de la compañía, pero también a identificar nuevas oportunidades de negocio que nos permitan justamente crecer y lo mejor, digamos, que aún crecer en medio de esta pandemia, ¿cierto? Entonces, comencemos. Antes que nada, quiero darle las gracias pues a todas las personas que se conectaron. Yo sé que hay gente de varios países, de Colombia, de México, de Argentina, de España, seguramente hay de otras partes del interior de Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que sea de su agrado. Por favor, vayan haciendo las preguntas necesarias, que Paulina me hace el favor de irlas seleccionando y en algún punto vamos a ir parando para hacer preguntas y yo poderles contestar. ¿Sí? Bueno, algo de SocialMe, para que tengan idea, pues es una empresa que está en más de 28 países, desde Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Ya como les comentó Pau también, pues hacen muchos temas con respecto a la educación digital y sobre diferentes temáticas, ¿no? La de hoy es una muy particular, pero bueno, que permite justamente hablar de los temas de transformación digital. Me presento rápidamente, yo soy socio fundador de una compañía que se llama Alsys, donde nos enfocamos en temas de crecimiento para grandes empresas. Hemos trabajado en Latinoamérica con compañías desde México, en Guatemala, en Colombia, obviamente, en Perú, en Panamá, en Argentina, en diferentes partes de la región. Trabajé para varias compañías en diferentes momentos de mi vida, empresas globales como HSBC, IBM o Sennheiser Group, que hoy en día es Winman, por ejemplo. He tenido la oportunidad de liderar equipos en diferentes partes del mundo, desde Europa, Asia, Latinoamérica, obviamente, y Norteamérica también. Yo escribí un libro hace unos años que se llama La dinámica de los 4 A's, que justamente habla de los temas de emprendimiento corporativo y de cómo las empresas pueden continuar creciendo y no llegar a su etapa de declive a partir de identificar oportunidades de negocio. ¿Sí? Trabajamos en varias industrias, somos agnósticos en ese aspecto, digamos, en términos de el tipo de tecnologías y el tipo de modelos de negocio que podemos desarrollar. El tema de transformación digital es uno de los muchos que implementamos. Escuché a alguien ahí que venía de la parte del agro, hemos desarrollado temas de AgTech, como se conoce, los temas de agricultura, temas de FoodTech, diferentes temáticas, temas de salud también. Bueno, iniciemos hablando de lo que es el Corporate Venturing como un breviario y una forma de iniciar, digamos. Los primeros modelos de Corporate Venturing surgen a principios de 1900, cuando una compañía que se llama DuPont
después de la Segunda Guerra Mundial, invierte en una pequeña compañía que empezaba en ese momento, que hoy en día se conoce como General Motors. Y la razón por la que invierte es porque ve una gran oportunidad de negocio, en donde dicen, es una compañía pequeña, pero si invertimos podemos generar una serie de sinergias y oportunidades de negocio conjuntas, en las que al momento de invertir lo que se dieron cuenta es que se podían desarrollar pinturas y barnices para los automóviles que General Motors fabricaba, podían desarrollar cuero para cubrir los automóviles y también desarrollar todos los plásticos en los cuales el automóvil pues, se iba construyendo, ¿cierto? Pero no solo eso, sucede que a medida que iba avanzando el tiempo y en la medida que ambas empresas iban desarrollando nuevas capacidades, se dan cuenta que se pueden empezar a meter en otro tipo de negocios y en otro tipo de segmentos de mercado también. Con lo cual empiezan a desarrollar pinturas que fueran en General Motors, pero la empiezan a llevar a otro tipo de industrias y a otro tipo de compañías automotrices también. Empiezan a desarrollar refrigeradores y aditivos para combustibles de manera conjunta. Con esto lo que quiero decirles es, dense cuenta de la importancia de una relación donde ambas empresas pueden ganar y donde una compañía que puede ser muy grande ayuda a una pequeña, porque la pequeña también le va a ayudar a la gran compañía a desarrollarse y a crecer más. ¿Sí? Ahora, en épocas actuales, otro ejemplo que les traigo aquí es el de Diageo, que es la compañía británica, que fabrica licores y distribuye bebidas alcohólicas, con una compañía que se conoce como Thin Film, que está en Europa, y que lo que hace son dispositivos inteligentes para colocárselos a las botellas, de tal manera que Diageo pueda rastrear el proceso de envío de de las botellas, por ejemplo, de las cajas, hacia las diferentes tiendas, pero también puede conocer de mejor manera, no nada más la cadena de suministro, sino también al consumidor, dónde se vende más, quién compra más, en qué momento se vende más, etcétera. Puede sacar data que es súper valiosa para una compañía tan grande como Diageo, ¿sí? Entonces vean la importancia de esta relación entre grandes compañías y pequeñas compañías, de manera que se construyan sinergias y que sea un gana-gana, como regularmente decimos. Otras muchas compañías en el mundo, en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en Latinoamérica también, empiezan a trabajar con estas startups, compañías como el caso DuPont que les comentaba, pero también empresas muy grandes como Qualcomm, por ejemplo, como Apple, como Intel, como el fondo de inversiones de Apple que se llama, de Amazon, perdón, que se llama Alexa Fund, 3M, Google Ventures también, Salesforce, etcétera. Hay un sinfín de compañías que hoy en día están trabajando con pequeñas compañías llamadas startups para identificar nuevas oportunidades de negocio y desarrollar capacidades y la innovación en sus empresas. Esto, sin duda, ha creado un boom en muchas partes del mundo, donde muchas grandes compañías están empezando a invertir o están invirtiendo ya en pequeñas empresas. Tan solo el año pasado se cerraron más de 3,000 deals, como se conoce en el argot de las inversiones, son más de 3,000 inversiones, que representaron en total 57,000 millones de dólares en inversiones de grandes compañías en esas pequeñas startups. Si vemos este gráfico, es un gráfico que viene creciendo mucho y que obviamente nos demuestra la importancia que tiene este movimiento de poder empezar a trabajar las grandes con las pequeñas y de una manera que permita justamente aprovechar las capacidades de cada una de las empresas. ¿Cuáles son las regiones que más vienen creciendo? Si vemos en la parte baja de la gráfica, la parte azul más clara representa Norteamérica, principalmente Estados Unidos, que tiene hace 2 años, el 2018, tenía el 41% de todas las inversiones que se hacían en Corporate Venture Capital, como se le conoce a este tema.
el 38% lo tiene Asia, principalmente países como China, como la India, como Singapur, como Corea del Sur, por ejemplo, y el 17% lo tiene Europa. Latinoamérica no pinta todavía mucho en este mapa, África tampoco pinta mucho, sin embargo, digamos que hay un despertar en la región y un apetito cada vez mayor por compañías latinoamericanas, grandes compañías como Grupo Bimbo, por ejemplo, como Sura, con quien recién acabamos de avanzar en un proceso, en el cual justamente empezamos a identificar oportunidades de negocio para esas compañías a través de startups. ¿Sí? Pero entonces expliquemos un poco más de qué se trata el corporate venturing y cómo funciona. Digamos que el corporate venturing tiene diferentes connotaciones y tiene diferentes perspectivas también. Hay dos grandes perspectivas de cómo una gran empresa puede volverse innovadora y cómo puede desarrollar modelos de innovación. Una de las perspectivas es la que conocemos como intraemprendimiento, es decir, la capacidad que desarrolla la empresa para que desde adentro de la organización se desarrollen capacidades de innovación. La otra perspectiva es la que llamamos exoemprendimiento o innovación abierta, en la cual la gran compañía se relaciona con empresas del exterior o con entidades del exterior o con los mismos clientes para que de manera conjunta se atraiga la innovación hacia dentro de la compañía. Son dos perspectivas distintas, muy complementarias cuando se utilizan de manera conjunta y robustecen mucho la capacidad. Las compañías se están dando cuenta que es mucho mejor traer la innovación desde afuera que generarla desde adentro cada vez, porque resulta más costoso hacerlo desde adentro. Los tiempos de desarrollo de la innovación y de los nuevos negocios desde adentro toman más tiempo, toman más recursos, requieren más inversiones, hay un mayor riesgo. De tal manera que hoy en día, por eso las grandes compañías están apostando por invertir en las pequeñas, para apropiarse la innovación y traerla mucho más rápida y obviamente trabajar de esta manera conjunta que les he venido repitiendo y que les permita llegar al mercado de una manera mucho más rápida y donde ambos puedan materializar y ganar espacio en el mercado, pero también concretar ingresos de lado y lado. ¿Sí? Del lado del intraemprendimiento tenemos que nosotros podemos aprovechar los recursos internos o las capacidades y las competencias centrales, poner a los empleados a que nos traigan ideas, por ejemplo, también, y que fortalecer, digamos, esas capacidades internas a partir de los empleados. Los empleados sean el motor de la innovación dentro de la compañía. La otra forma es a partir de la expansión internacional. ¿Sí? Hay una parte intermedia que es el capital de riesgo, donde el capital de riesgo yo puedo crear un pequeño fondo de inversión donde ponga recursos para invertir en esas ideas internas que traen aportan los colaboradores de la empresa, pero también puedo crear ese fondo de inversión que me permita salir a buscar oportunidades por fuera e invertir en ella. Es decir, yo puedo buscar un emprendedor que tiene una idea de negocio bastante buena, que ya la tiene validada o que la está probando y que me interesa porque yo sé que me va a ayudar a llegar mucho más rápido al mercado. Consideren lo siguiente, durante esta pandemia, que a muchas de las compañías las atrapó de sorpresa y que nadie se esperaba lo que iba a ocurrir, o que no tenían previsto inmediatamente cómo abordar un tema de transformación digital, muchas empresas se vieron impedidas de continuar vendiendo a sus clientes. ¿Por qué? Porque no tenían ni temas de omnicanalidad, ni temas de comercio electrónico tampoco, ni plataformas de cómo justamente comunicarse con los clientes e identificar quiénes son sus clientes siquiera. ¿Sí? Entonces, el poderse relacionar con empresas, voy a decir un ejemplo, como podría ser Rappi, por ejemplo, con la cual ustedes puedan llevar los productos hacia su cliente final, facilita mucho la interacción, sobre todo en esos momentos en que la transformación digital se vuelve, no nada más, no es un deseo per se, sino se convierte en una necesidad imperiosa para literalmente todas las empresas, ¿cierto?
La última forma de innovación abierta o de emprendimiento son las redes externas, donde justamente lo que se hace es crear lo que hoy en día llamamos como ecosistemas, donde yo puedo tener integrados diferentes startups, pero también puedo tener integrados centros de investigación, puedo tener mentores, puedo tener fondos de inversión, puedo relacionarme con una serie de jugadores completamente distintos a aquellos con los que vengo trabajando regularmente o mis proveedores tradicionales. Yo puedo identificar nuevos proveedores, puedo identificar nuevos aliados, puedo identificar nuevas estructuras de relacionamiento hacia el mundo exterior que me permita justamente atraer esa innovación de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más robusta, incluso en muchas ocasiones. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque el entorno competitivo cada vez es más feroz, cada vez es más competitivo, valga la redundancia, y lo que sucede es que cada vez las compañías pierden valor de mercado o disminuyen su capacidad de competencia o terminan siendo adquiridas por otras empresas o simplemente desaparecen. Tan solo si salen a la calle, vean la cantidad de locales y de espacios vacíos que hoy se encuentran. ¿Por qué? Porque justamente no fueron capaces de reaccionar en medio de una pandemia, en medio de un encierro, no tenían ni las capacidades, muchas veces ni los recursos, y muchas veces ni siquiera la mentalidad para decir cómo puedo transformar mi empresa y poderla llevar a un espacio digital que me permita llegar a más clientes, al menos sostenerme en el mercado, ya ni siquiera crecer, al menos sostenerme, ¿cierto? Pero indudablemente, y más allá de la pandemia, la realidad es que las compañías cada vez se vuelven menos competitivas. Vean este gráfico que muestro aquí, donde regularmente hace unos 60 años el tiempo de vida promedio de las compañías era de arriba de los 40 años. Hoy en día el tiempo promedio de las compañías, el tiempo de vida me refiero, está entre los 18 a los 15 años, con una tendencia a cada vez disminuir más. ¿Sí? Eso es alarmante, es crítico. Y lo peor es que en Latinoamérica muchas compañías no están reaccionando, no se dan cuenta de la importancia de eso. Y obviamente, pues el riesgo de perecer es muy alto. ¿Qué factores? Hay una serie de factores y hay una serie de temas que están facilitando la irrupción, que están facilitando que aparezcan nuevos jugadores y que obviamente están facilitando que incluso desaparezcan muchas de las compañías tradicionales que conocemos. El primero es que cada vez existen nuevas tecnologías de cómputo que cada vez son más baratas, cada vez son más veloces y cada vez pueden guardar mucho más información. Existen otro tipo de avances tecnológicos, no solo a nivel digital, sino a nivel de otro tipo de tecnologías, y lo vemos en alimentos, por ejemplo, con temas de reproducción celular, lo vemos en biotecnologías, lo vemos en salud, lo vemos en cada industria. Pueden mencionar cualquier industria, literalmente todas, absolutamente todas se están transformando. Podríamos ser ciegos y no darnos cuenta, pero la realidad es que todas se están transformando. El otro tema es que hay una globalización de las inversiones que permite de manera relativamente más fácil atraer inversión a las empresas, con lo cual muchas compañías pequeñas están recibiendo inversión, están creciendo muy rápido y están desplazando empresas que tienen el mercado 20, 30, 50 o incluso más años de operación. ¿Sí? Estamos en la era del conocimiento, hay gente mucho más preparada cada vez. Las nuevas generaciones millennials están saliendo muy preparadas, pero lo peor es que no tienen trabajo. Y eso los está llevando a crear sus propias empresas. Y eso a la vez los está llevando, obviamente, a diseñar nuevos modelos de negocio que compiten de tú a tú con las grandes compañías hoy en día. Hoy en día no hay enemigo pequeño. Cualquier compañía literalmente puede ser propensa a tener un competidor que es una empresa que a lo mejor se acaba de crear en estos meses de pandemia o que viene ya operando un poco antes, pero que literalmente puede llegar a desplazar y tomarle clientes de la gran compañía. Y obviamente todos estos modelos
y estos avances tecnológicos están provocando nuevos cambios en los estilos de vida. ¿Sí? La forma en que se consume, la forma en que se compra, incluso la forma en que se piensa, y sobre todo lo vemos en esas brechas generacionales entre millennials, centennials, generación X, baby boomers, por ejemplo, es completamente diferente. Esto está provocando que el mundo se transforme, que no es el mundo que conocimos, al menos yo soy generación X, el mundo que conocimos nuestra generación o los baby boomers es completamente distinto, es un mundo mucho más dinámico, inmerso en una serie de temas económicos y financieros que están transformando el mundo, con un mayor desempleo también, pero con mayor educación, como les comentaba hace un rato, con unos temas geopolíticos cada vez más candentes, tan solo lo vemos en el tema de elecciones en este momento con Trump, por ejemplo, pero lo vemos en Europa y con la crisis en el Medio Oriente y en Asia también, por ejemplo, que genera unas tensiones globales. Y también la brecha generacional que hace un momento les comentaba, la forma en que un baby boomer se relaciona con la tecnología es muy distinto a la forma en que lo hace un millennial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son formas completamente diferentes en que las compañías tienen que hacer negocios. Y hay compañías que hoy en día le hablan a los baby boomers, le hablan a la generación X y le hablan también a los millennials y centennials. Entonces, ¿cómo se comunican esas compañías? Con diferentes tipos de clientes, con diferentes tipos de consumidores. Es importante tener en cuenta eso. La forma en que hay que hacerlo es completamente distinta en cada caso. Y obviamente el tema del COVID no lo podemos hacer a un lado. Vino a terminar de revolucionar la forma en que venimos haciendo negocios y la forma en que nos relacionamos. Entonces, el cambio es inminente, va a seguir sucediendo todavía más, no lo podemos parar. Es el momento de subirnos a la ola del cambio si no lo han hecho todavía. Vean esta otra curva. Esas son lo que llamamos curvas de adopción y habla de diferentes tecnologías, cómo fueron adoptadas en diferentes momentos en el tiempo. Esas son curvas de adopción de diferentes tecnologías en Estados Unidos. Pero si vemos rápidamente dos o tres casos, el caso del teléfono que surge alrededor de 1900, dice que en Estados Unidos pues, no llegó el teléfono como lo conocimos nosotros, no el teléfono celular. Llegó más o menos al 90% alrededor de 1900, casi 1980, es decir, pasaron 80 años para que la telefonía tuviera una penetración de casi el 80% de la población en Estados Unidos. ¿Sí? Si vemos otra tecnología como la electricidad, por ejemplo, que surge en 1905 alrededor más o menos, llega al 100% en 1950-55, es decir, pasan 50 años aproximadamente para llegar al 100% de la población. Pero si vemos otras tecnologías, como tenemos aquí la computadora o el Internet, si se pueden dar cuenta, estas curvas que están aquí entrecortadas son completamente verticales. ¿Qué significa? Que les tomó menos tiempo llegar al 100% o acercarse al 100% de la población, lo hicieron en menos tiempo. ¿Qué sucede? Que las nuevas tecnologías, las curvas de adopción de las nuevas tecnologías, cada vez llegan mucho más rápido a todos los sectores de la población y cada vez la gente las consume más rápido. Aquí les va a quedar mucho más claro. Por ejemplo, a las aerolíneas les tomó 68 años llegar a 50 millones de usuarios. A los automóviles les tomó 50 años llegar a 50 millones de usuarios. Y así sucesivamente. Pero si vemos en la parte de abajo a las computadoras, tan solo les tomó 14 años llegar a 50 millones de usuarios. A la telefonía celular le tomó tan solo 12 años llegar a 50 millones de usuarios. Y así sucesivamente. Si vemos el caso de las redes sociales, a Facebook tan solo le tomó 3 años llegar a 50 millones de usuarios. A Twitter le tomó 2 años llegar a esos 50 millones. Y a Pokémon Go, la aplicación de juegos, le tomó 19 días. 19 días llegar a 50 millones de usuarios. Es sorprendente la manera acelerada en que las tecnologías, y principalmente las tecnologías digitales, tienen una penetración
en los gustos y en el consumo de las personas. ¿Sí? A mí me encanta esta frase de Pizza Hut, donde dicen, tenemos pizza, cuando todo el mundo sabe que es obvio que Pizza Hut hace pizza, ¿cierto? Entonces, dice, la velocidad de la mente humana es notable, claro que es notable, somos una raza muy superior al resto de los animales, pero de la misma forma que somos notables, es la incapacidad que tenemos para notar lo obvio, ¿cierto? Somos una raza muy inteligente, a la vez somos muy tontos en muchas ocasiones. Y lo vemos todos los días con la gente que sale sin el cubrebocas a la calle, ¿cierto? Estamos en medio de una pandemia y es evidente y obvio que nos podemos enfermar y la gente sale como si estuviera en un día de turismo, no sé, disfrutando el día, ¿no? Veamos cómo las empresas, incluso que nacen digitales, cómo han venido creciendo en el tiempo. Ustedes recordarán a Amazon cuando surge, un poco antes del 2000, a partir de 1995 es que surge Amazon, pero Amazon surge con la venta de libros. Estas gráficas que vemos aquí es el valor de la acción en diferentes momentos. Estas fueron tomadas el 24 de julio de este año, hace unos meses. Si vemos aquí el valor de la acción, pues digamos en el primer gráfico, se comporta entre $2.900 a un pico de 3.000, un poquito arriba de los $3.000, que llega el valor de la acción. Al siguiente, eso durante un día, si lo vemos a un periodo de 5 días, pues vemos que el valor fluctúa entre arriba de los $3.200 hasta por cercano a los 3.000 y así sucesivamente. Pero el tema es, si lo vemos en el último gráfico, cómo a partir de 1995 ese valor de la acción, lo que en realidad significa es que viene creciendo de una manera acelerada. ¿Sí? Y Amazon es una de las compañías, está entre las primeras 5 compañías más grandes del mundo. Una compañía que apenas tiene un poco más de 20 años de creada, cuando hay compañías que tienen 50 años de operación o 100 años de operación y no llegan a ese valor de mercado. Está el caso de Mercado Libre, que pasa exactamente lo mismo. Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico de Argentina, vemos que es exactamente igual. Surge a partir del año 2000 aproximadamente y vean su crecimiento exponencial, cómo el valor de la acción cada vez se aumenta más y obviamente es lo que llamamos en el argot un crecimiento exponencial de esta organización en tan solo 20 años. Sí. Tenemos otras compañías que hoy en día son un referente en Latinoamérica de casos de compañías digitales que decidieron hacer digital y que hoy en día alcanzan valores por arriba de los $1.000 millones. Rappi, la empresa colombiana, la startup, que ya dejó de ser una startup, obviamente, surgió en el año 2015, es decir, tan solo hace 5 años, creció muy rápido y vale arriba de los $1.000 millones. Nubank, la empresa que se fundó en Brasil, también por unos colombianos, que surge en 2013, que está entrando recientemente ahora a Colombia, está arriba de los $1.000 millones en valorización de mercado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dense cuenta de lo que les comentaba hace un rato. Pequeñas compañías con acceso a capital, con acceso a recursos financieros, con fondos de inversión que le están invirtiendo, con un mercado que a través de una tecnología digital no tiene limitaciones, porque hoy en día el caso de Rappi, el caso de Nubank, el caso de Despegar, el caso de las diferentes empresas como Amazon, por ejemplo, literalmente pueden llegar a cualquier parte del mundo. ¿Sí? Obviamente eso amplía la capacidad de llegar a un mercado mucho más grande. Con una tecnología digital que es mucho más fácil que penetre y que sea adoptada, con lo cual se amplían las fronteras y las capacidades de adopción. Y obviamente lo que comento aquí, con un buen modelo de negocio y con unos procesos lean o más ligeros, facilita que las compañías entren de manera mucho más rápida, mucho más contundente hacia el mercado. Veamos el caso de empresas que nacieron digitales y que
pues hasta hace unos años eran todavía unas startups, como el caso de Salesforce, que entendió muy bien la naturaleza de lo que está ocurriendo en el mundo. Y siendo una compañía digital, dice, yo necesito crecer más y necesito crecer de manera mucho más acelerada y necesito ser un jugador que tenga una ventaja competitiva clara ante mi competencia y ante mi cliente y poderle ofrecer una serie de servicios y una serie de atributos y características que nadie me las pueda copiar. Entonces, lo que hace es crear un fondo de inversión que se llama Salesforce Ventures, que lo que hace básicamente es sale a buscar startups digitales en temas de cómputo en la nube, en temas muy particulares en ciertas industrias, como en temas de salud, en temas de inversiones, en temas de marketing digital, etcétera, etcétera. Y lo que hace es que invierte en esas compañías para incorporarlas a su plataforma de Salesforce. De tal manera que hoy en día Salesforce no es nada más un CRM, sino que es un CRM que integra múltiples soluciones en múltiples verticales para diferentes industrias. ¿Sí? Y con esto robustece su capacidad de desarrollo de nuevos negocios y de generación de ingresos, obviamente. Alexa Fund, que es el fondo de inversión de Amazon, también, justamente, y Alexa, ustedes conocerán el dispositivo que incluye inteligencia artificial, al cual se le puede hablar, obviamente, y que permite, justo, es que estoy viendo mi teléfono, perdón, para ver si me envían mensajes la gente del equipo de Social Media, pero Alexa Fund básicamente lo que hace es que invierte en pequeños startups y buscando justamente robustecer y complementar la oferta de servicios que a partir de Alexa se pueden generar. Nosotros hemos visto unos casos súper interesantes con Casisto, por ejemplo, una plataforma de inversiones, en las cuales una persona desde Alexa puede decirle en qué tipo de inversiones quiere hacer y cómo administrar sus cuentas bancarias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este mundo del corporate marketing, es manejar la relación entre el corporativo y la startup, también de la startup hacia el corporativo. Entonces, ¿qué es lo que un corporativo le puede ofrecer a una startup? Es apoyo para crecer, le puede aportar relaciones de valor, le puede aportar recursos económicos, le puede aportar una base de clientes que ya desarrolló el corporativo durante muchos años, por ejemplo, le puede aportar una serie de plataformas y capacidades, como canales, logística, temas de distribución, otro tipo de plataformas tecnológicas también, pero también la experiencia y la capacidad que tiene el corporativo a través del tiempo. ¿Sí? Pero la relación no termina ahí. También la relación va del startup hacia el corporativo. ¿Qué le puede ofrecer la startup al corporativo en una relación? Le puede aportar aprendizaje y conocimiento, por ejemplo. Le puede aportar desarrollo tecnológico. Hoy en día, de hecho, muchas compañías, sus áreas de investigación y desarrollo ya no son exclusivamente las áreas de investigación y desarrollo internos, sino que también salen a buscar por fuera, a partir de las startups, como si fueran sus áreas de investigación y desarrollo. De esta forma, tienen un área de investigación mucho más eficiente, porque ya estas startups probaron y validaron el mercado, probaron con sus clientes y digamos que fueron aprendiendo y fueron incorporando ese conocimiento de manera paulatina en los procesos y en el modelo de negocio y en la solución para el cliente. ¿Sí? Permite también que la startup le presente nuevas oportunidades de negocio al corporativo, facilita la aceleración de la innovación y obviamente la gestación de nuevas ideas y oportunidades. Una estructura de corporate venturing, por lo tanto, se convierte en un vehículo adicional de crecimiento al que pueda tener cualquier otra compañía. Es decir, las grandes compañías, voy a poner el nombre de una compañía global para que a todo el mundo nos quede claro, una compañía como Unilever, por ejemplo, que tiene múltiples desarrollos en diferentes industrias, en diferentes segmentos de mercado, y tiene áreas de investigación y desarrollo donde invierte anualmente miles de millones de dólares.
tiene otra área de fusiones y adquisiciones donde sale a comprar compañías de gran tamaño para incorporarlas, y tiene una serie de alianzas estratégicas que va desarrollando también, digamos. El corporate venturing se convierte en un vehículo como cualquiera de estos otros, pero que le ofrece, a diferencia, la innovación a partir de este relacionamiento con las startups, ¿sí? Entonces, se pueden crear fondos de inversión, que puede ser una forma de relacionarme con startups. Puedo crear incubadoras o aceleradoras de negocios que me permitan atraer y convivir con startups y entender el mundo de las startups. Pero también me permite hacer alianzas con estas pequeñas compañías, de tal manera que nos podemos ir conociendo e ir de manera conjunta desarrollando el último eslabón, que es desarrollemos conjuntamente oportunidades de negocio donde ambos nos podamos beneficiar, donde ambos podamos ganar, donde ambos podamos acceder al mercado y ganar clientes, y donde de manera conjunta construyamos una ventaja competitiva que nos permita ser mucho más atractivos para el mercado. Entonces, bueno, ya he explicado aquí una serie de razones por las cuales el corporate venturing se convierte en una oportunidad muy valiosa para que ambas compañías trabajen de manera conjunta, de manera natural, se vean como un complemento y no se vean con rivalidad tampoco. Regularmente las grandes compañías tienden a ver a las pequeñas con cierto desdén, con cierto desprecio, lo cual no es así. Y se los comento porque nos ha pasado también al revés, que hay startups que vienen creciendo tan rápido que me dicen, Luis, ¿y yo para qué voy a ir a Latinoamérica? Y no hay nada interesante. O que les digo, mira, es que puedes trabajar con una compañía de ese tamaño que vende tantos millones de dólares. Y yo voy a poder comprar en unos años esa compañía. No es tan grande al final del día, ¿no? Y yo estoy creciendo mucho más rápido. Entonces vean que cada vez las relaciones de valor empiezan a tener un mayor balance. Ya no es nada más la gran compañía que ve por encima del hombro a la pequeña, sino que la pequeña se atreve a ver por encima del hombro a la gran compañía. Dense cuenta de ese tema, ¿cierto? Entonces, bueno, al final del día, el corporate venturing se traduce en temas de colaboración, en temas de crear nuevas estructuras y nuevos modelos de participación y colaboración, donde yo puedo tener desde un nuevo proveedor, o puedo hacer codesarrollos con otras empresas, o puedo obtener una licencia para operar una tecnología, o puedo compartir el revenue share entre ambas empresas, o hacer joint ventures, o incluso invertir, como les he mencionado anteriormente. La gran diferencia, perdón, del corporate venturing con otros vehículos de crecimiento, como la investigación y desarrollo, como las fusiones y adquisiciones, pues básicamente es que me permite llegar al mercado de una manera mucho más rápida, mucho más económica, mucho más segura, incluso en muchas ocasiones, y obviamente me permite incorporar innovación y desarrollar modelos de negocio distintos. Obviamente eso tiene implicaciones a nivel de la cultura corporativa, como lo vamos a ver más adelante, y con la mentalidad con la cual hacemos los negocios. Bien, quisiera hacer un pequeño break aquí, Pau, si tú me lo permites, para justamente permitirle a la audiencia que nos hagan algunas preguntas. Yo sé que de pronto he ido un tanto rápido, pero también digamos que el tiempo apremia. Entonces, no sé si tengas algunas preguntas, Pau, que nos quieran hacer. Hola Luis, aquí voy a invitar a toda la audiencia que creo que están poniendo mucha atención para que nos hagan las preguntas que tengan. Una de las cosas que a lo mejor se pueden preguntar es, si yo estoy dentro de una empresa y me invitan a participar para innovar, ¿qué pasa cuando entro en conflicto con el CEO o director porque no quiere o tiene resistencia a la innovación? Esa es una muy buena pregunta, Pau. Fíjate que, y lo vamos a ver justamente en el siguiente bloque, cómo se hace realidad la transformación digital a través de un modelo de corporate venturing, ¿cierto? Per se, la transformación digital implica innovación, porque es hacer las cosas de una manera distinta como las venimos haciendo, ¿cierto? Entonces eso cambia los procesos de entrada, cambia las herramientas, cambia las estructuras, cambia las tecnologías que venimos utilizando también. Entonces,
si digamos que el gerente general o el director general o el CEO, depende de cómo le llamen en las compañías, no, no está en pro de la innovación, pues entonces la transformación digital de entrada no va a ocurrir, ¿cierto? Segundo, hoy en día no hacerlo es como literalmente autoflagelarse y autoaniquilarse literalmente porque cada vez tendemos más a la desaparición, ¿cierto? Entonces, más que tenerle miedo a la innovación, hay que abrazar la innovación, hay que adoptarla, hay que entenderla, hay que entender la naturaleza. La gente le da mucho temor porque dice, oye, pero es que yo relacionarme con startups, no sé cómo hacerlo. Es que las startups también tienen un riesgo de desaparecer. Es que hay una serie de peros para no hacer las cosas. La realidad es que, obvio, en todo existe un riesgo. Hasta levantarse y salir de la cama hay riesgo también, ¿cierto? Entonces, el tema es tener una mirada clara, entender cómo hacerlo y obviamente una de esas formas justamente para ir entendiendo es permitir que los colaboradores empiecen a relacionarse con los startups, empiecen a entenderlas, empiecen a conocer sus modelos de negocio, empiecen a conocer sus tecnologías, que justamente les permita quitar ese halo de misterio, digamos, que ocurre, para poder entender de otra forma cómo es el comportamiento, lo que está ocurriendo en el mercado y en el mundo exterior. ¿Sí? No sé si tengas por ahí alguna otra pregunta. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias, Luis. Aquí tenemos una pregunta que nos hace Pablo Villegas y dice, hola, ¿es posible conseguir financiación para una organización sin fines de lucro que busca innovar de esta manera? Sí existe. Existe tanto fondos de inversión como otras ONGs que están dispuestas a colaborar. Obviamente habría que buscarlas. Pero más que nada, incluso hay startups que están muy enfocadas a temas de responsabilidad social, por ejemplo, a temas de hacer cosas mucho más amigables con el entorno, etcétera, etcétera. Digamos que hay una revolución, sobre todo porque la gente, las nuevas generaciones, los millennials, la gente más joven, ve el mundo de otra perspectiva a la como la vemos nosotros. Entonces, digamos que hoy en día hay mucho más oportunidades, con o sin inversión, literalmente. Entonces, el tema es dedicarle tiempo a hacer una búsqueda clara, pero sí las hay. No sé si hay más preguntas por allí. Oye, Luis, aquí te pregunto, aquí nos comenta Rodolfo Torres, la innovación surge de la información y detección de necesidades, aportando soluciones a esas necesidades. No se estudia para ser creativo, se necesita ser creativo y estudiar constante. Y aquí nos... Sí, perdón. Sí, no, dinos. Bueno, hay las dos visiones. Por un lado, si eres creativo, pues es una de tus capacidades, una de tus fortalezas. Hay que, obviamente, seguir potenciando esa creatividad, desarrollarla más, estar en un entorno que te facilite, obviamente, continuar siendo creativo, ¿cierto? Si no lo eres, pues sí puedes desarrollar un tanto la habilidad, pero obviamente cuesta más trabajo, seguramente, ¿no? Que es un poco lo que me pasa a mí. Pero lo interesante es justamente en el corporate venturing y en estos modelos de innovación, es la construcción de equipos de trabajo. Y en esos equipos de trabajo donde tú puedes tener diferentes visiones, diferentes formas de ver la vida, diferentes ángulos y perspectivas que enriquecen el conocimiento y la forma de hacer las cosas. Por eso la innovación está muy relacionada con la diversidad de pensamiento, con la diversidad de valores, con la diversidad de culturas, con la diversidad en sus múltiples formas, porque justamente esas miradas y esas experiencias de vida y esas perspectivas son las que enriquecen. Entonces, un equipo debe ser multidisciplinario, diverso, donde las visiones entonces se encuentran para construir algo y para complementarse y desarrollar cosas. Esa es la importancia de la diversidad, ¿cierto? Entonces, de ahí que si tú eres una persona creativa, te puedas rodear de gente que es más como yo, a lo mejor, más estructurada, más enfocada, que permita justamente, y con personas en otros equipos de trabajo que a lo mejor son más numéricos, más matemáticos, más
hay gente que se va mucho al diseño, por ejemplo. Entonces, ¿cómo construyes un equipo que enriquezca justamente la relación? ¿Sí? Muchas gracias, Luis. Si me permites, vamos con una última pregunta Claro. que nos hace Carlos Vargas para continuar. Dice Luis, buenos días desde Colombia. Lo que menciona me lleva al caso de Groupon, donde la llegada de Startup hizo que Groupon se reinventara. La pregunta es, en estos nuevos modelos de negocio, ¿cómo hacer que las empresas tengan más rentabilidad? Esa es una muy buena pregunta, Carlos. Mira, algo súper importante, que el Groupon cuando llegó también era de alguna forma una startup, de alguna forma. El tema es que una compañía nunca puede confiarse, y menos en estos tiempos, de decir, ya estoy hecho, ya tengo el mercado, soy el grande, o soy el líder, o soy quien viene haciendo las cosas bien, porque indiscutiblemente en cualquier momento podemos desaparecer. Puede llegar una empresa que pueda ser mucho más atractiva al mercado, mucho más atractiva hacia el consumidor, y te empieza a robar mercado, te empieza a robar clientes, y corres ese riesgo de desaparecer. Hoy en día es mucho más latente eso. Entonces, ¿qué hacer? Constantemente entender al cliente, también lo vamos a ver un poquito más adelante, constantemente estar generando lo que conocemos como insights, o es decir, información, data, que me permita justamente entender cómo consume el cliente, qué compra, dónde compra, cómo lo compra, por qué compra, en qué momento lo compra. Si el día está lluvioso o está soleado, eso altera, por ejemplo, las variables de compra o de consumo. Entender la naturaleza de los negocios también, entender cómo las nuevas tecnologías están modificando el comportamiento, y cómo también las brechas generacionales, obviamente, definen una cierta temática en la forma en cómo nos vamos a relacionar con los clientes también, ¿cierto? Entonces, hoy en día estamos en la era de la información. No tener información es cortarnos el cuello, literalmente, ¿cierto? Entonces es entender claramente a través de la información cómo va evolucionando el gusto de los consumidores, y detectar dónde están las oportunidades, justamente, que obviamente nos facilite la generación de nuevas oportunidades de negocio, o de mejorar los negocios y los procesos que ya tenemos en la compañía. No sé si hay alguna otra pregunta, o avanzamos. ¿Te parece bien si avanzamos y vamos al siguiente bloque con las preguntas? Claro, avancemos. Bueno, ahora, el siguiente tema, ya les expliqué un poco de qué se trata la transformación digital a través del corporate venturing, qué es el corporate venturing, cómo viene evolucionando. Ahora, el tema es, y viene a colación con la pregunta que me hacían anteriormente, si un director de una compañía, un gerente general, entiende la innovación, o está en pro de la innovación, o va a permitir que sus empleados puedan innovar. Pues justamente la pregunta es cómo lo hacemos realidad, cómo pasamos de toda esa nube teórica a empezarlo a ejecutar, ¿sí? Entonces, primero que nada es dónde inicia el proceso de transformación. Y antes de tener un proceso de transformación, hay que tener un proceso de transformación mental, hay que tener un proceso de transformación cultural, hay que tener un proceso de transformación en la visión de los negocios, hay que tener un proceso de transformación en entender lo que está ocurriendo en el mundo, y hay que tener también un proceso de transformación de darnos cuenta que hoy en día literalmente no hay competidor pequeño, cualquiera puede ser nuestro competidor y cualquiera nos puede desplazar. Entonces, ese proceso, si bien se puede dar en los colaboradores que están por debajo, digamos, en la organización, jerárquicamente, digamos, pero es importante que los altos mandos en una compañía, los gerentes generales, los gerentes financieros, los gerentes de negocios, los gerentes de todas las áreas de la organización, se den cuenta que es un momento de cambio, ¿cierto? Y que el mundo continúa cambiando de una manera mucho más acelerada cada vez, y que obviamente pues tenemos que subirnos a ese tren de cambio, ¿cierto? Si no se da este proceso, lo que llamamos el C-Level en inglés, o los Chief Executive Officers, por ejemplo, todos los gerentes de alto nivel,
y que ese conocimiento empieza a permear hacia abajo, que se difunda ese conocimiento de transformación. Es donde se tiene que dar el cambio. Entonces hay que crear una conciencia de cómo hacer las cosas, de cómo transformarse, de cómo entender la evolución de los negocios y de la competencia. Considerar entonces la manera en cómo podemos abordar justamente ese proceso ya de transformación digital, habiendo entendido, por un lado, las capacidades del mundo exterior, lo que está ocurriendo, pero también las capacidades internas de la empresa, de qué es capaz de hacer y cómo puede, a partir de la experiencia que ya viene construyendo una empresa grande, cómo empezar a relacionarse hacia el mundo exterior. Para obviamente pasar a un proceso ya de ejecución, donde lo que se hace es la integración de ambos mundos. El mundo corporativo de las grandes empresas que ya vienen trabajando con una metodología, con una estructura, con unos procesos, hacia el nuevo mundo, ¿cierto? ¿Cómo se tiene que amalgamar esa relación? Que permita aprender, en primera instancia, que permita entender justamente lo que está ocurriendo, pero de una manera mucho más palpable, no a partir de una charla como esta, ni a partir de una charla, digamos, que ayuda en el proceso de transformación, pero hasta que no se empiecen a relacionar realmente con las startups y las compañías, no van a entender de otra manera qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y obviamente que sea un proceso continuo, cada vez ir absorbiendo más conocimiento, cada vez incorporarlo más al proceso de la empresa, cada vez incorporarlo a las áreas de expertise de las organizaciones. Hoy en día cualquier área, en cualquier empresa, se está transformando también. Y que eso obviamente genere una madurez en el proceso, en el entendimiento, en la transformación de la mentalidad y la cultura de la compañía, y que no nada más se vuelva entonces un proceso de arriba hacia abajo, sino que también sea un proceso de abajo hacia arriba que realimente justamente ese entendimiento a partir de las operaciones como vienen transformándose, ¿cierto? Y no solo eso, que sea un proceso entonces transversal a la organización. Nos hablamos de un proceso de 360 grados que nos ayude justamente a transformar de manera radical a la organización mentalmente, estructuralmente, en la visión de los negocios, pero también en el proceso de transformación digital, que se vuelva tangible este proceso. Y que al final del día tenga un componente muy estratégico, muy claro, donde todo este proceso de transformación digital y de innovación no sea simplemente porque es la palabra de moda, no sea simplemente porque nos queremos ver super cool o super nice, diciendo esto soy una empresa innovadora y tengo trabajo con startups, no, sino que se convierta en un decreto claro, firme, de decir voy a crecer a partir de la innovación y voy a crecer en tantas cifras. Nosotros en el proceso que hacemos entre AdSense y Social Me, por ejemplo, definimos para los clientes una compañía que viene creciendo a X cantidad de ingresos, lo que decimos es, bueno, cómo a partir de la innovación se puede dar un mayor crecimiento, como vemos en esta curva donde se dispara, y que básicamente lo que hace es romper la inercia de crecimiento que tenemos en esta línea punteada, por ejemplo. Entonces, hay dos maneras, a grandes rasgos, dos maneras de crecer. Una es, yo tomo los negocios actuales y los procesos actuales, los rediseño, hago lo que se conoce una renovación estratégica de los procesos y puedo continuar creciendo. Pero si además de eso desarrollo nuevas oportunidades de negocio, me doy en la tarea de identificar nuevas oportunidades, nuevos segmentos, nuevos tipos de clientes, y a partir de ahí genero oportunidades de transformación o de negocios digitales, yo puedo acelerar ese crecimiento más. ¿Sí? Entonces, vean cómo la combinación de negocios actuales versus nuevos negocios me permiten acelerar mis tasas de crecimiento. Eso, obviamente, como les decía anteriormente, transforma lo que conocemos el modelo de gobierno corporativo de las empresas, es decir, la forma en que tienen las estructuras, la forma en que piensan, la forma en que diseñan las estrategias de la compañía y obviamente cómo las estructuras y la forma de liderazgo tiene que transformarse, también tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de las cosas, de los procesos, de las tecnologías cada vez es más corto. Entonces tenemos, yo siempre pongo un ejemplo, por decir algo, mi teléfono. Compro un teléfono nuevo, a los 3 meses
hay un teléfono mucho más barato, mucho más veloz, con mucho más capacidad que el teléfono que yo compré 3 meses atrás, ¿cierto? ¿Por qué? Y eso pasa en todas las tecnologías, en todos los modelos de negocio, que cada vez las transformaciones y los cambios son más veloces de tal manera que no nos podemos sentar y decir, ya logré o hice todo lo que tenía que hacer. Tiene que ser un proceso continuo, donde además tenemos que aprender a manejar la incertidumbre y el riesgo que esto genera. Pero aún, en momentos de crisis como el que estamos viviendo, o en momentos como esta pandemia, la incertidumbre aumenta y el riesgo aumenta. Y bajo la alternativa y la posibilidad de nuevos encierros, de nuevos virus, por ejemplo, pues obviamente la incertidumbre es más latente y más alta, y el riesgo es mayor. Y con una economía que obviamente sobre todo Latinoamérica, nada más hablo del caso de Colombia, de México, de Argentina, en general, se puede ver mucho más agravada por el tema del virus. Eso, evidentemente, incorporar nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio que me permiten llegar a los clientes, pues obviamente facilita o debería de al menos disminuir ese riesgo y que me facilite interactuar de mejor manera con los clientes. Eso ya lo comenté, me voy a ir más rápido. El crecimiento tenemos que verlo desde un punto de vista estratégico y financiero, obviamente. Cómo atraer nuevos clientes, cómo me logro diferenciar de mis competidores a través de la innovación, cómo alargo el tiempo de permanencia de un cliente conmigo, es decir, que esté no solo un año, sino que esté 3 años y que constantemente esté comprándome el producto o el servicio que yo le ofrezco. Identificar nuevos espacios de competencia donde no exista nadie o donde yo pueda tomar una ventaja competitiva y ser el jugador dominante en ese espacio, ¿cierto? Incrementar las barreras de entrada, es decir, evitar que otros competidores entren también. Es factible hacer. ¿Sí? Y obviamente, al final, que tenga un impacto financiero en la organización, es decir, que me genere un mayor retorno de inversión, o nuevos ingresos, o mejores márgenes, obviamente, y que me permita generar inversiones estratégicas de largo plazo. Esto es lo mismo. Y ¿cómo lo hacemos? Básicamente, en la implementación, yo les comentaba hace un rato, primero que nada tenemos cualquier industria, que puede ser salud, que puede ser, alguien hablaba del agro, que puede ser literal, cualquiera, gaseosas, bebidas, alimentos, hotelería, turismo, por ejemplo, es cómo las tecnologías y los nuevos modelos de negocio están haciendo la transformación en mi industria, pero en los diferentes segmentos de mercado. Hablemos de hospitalidad, 2 segundos. Hospitalidad incluye hotelería, incluye transporte turístico, incluye restaurantes, incluye muchos segmentos de mercado distintos, ¿cierto? Cada uno de ellos se está transformando de manera diferente, pero es a partir de modelos de negocio y tecnología. Entonces, si yo soy capaz de entender eso como organización, qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo y quiénes son los actores claves que están haciendo eso, pero a la vez, si tengo una mirada introspectiva a mi compañía y yo veo cuáles son mis capacidades, cuál es mi cultura, cuál es la forma en que yo entiendo el riesgo, cuál es la manera en que yo invierto, por ejemplo, cuando yo traigo ese conocimiento y lo conjunto, entonces yo a partir de ahí puedo decir cuál es la propuesta de valor y las capacidades que yo puedo poner de manera que yo genere una propuesta completamente distinta a alguien hablaba del Mayan, creo, no sé, digamos a cómo lo hace el Marriott, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo con mi propuesta de valor lo puedo hacer completamente distinto a como lo hace una compañía como Marriott, por decir algo, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor agregado que le voy a dar a ese consumidor a partir de un proceso de transformación digital, por ejemplo? ¿Sí? El uso de brazaletes para que se desplace por por todo el espacio y que puedan reconocer que es Luis Hernández o Paulina Murillo o Felipe Pérez o como se llamen, y que entonces lo atiendan de una manera privilegiada a ese señor porque contrató el servicio más
premium o de mayor valor dentro de mi cadena de hoteles, por ejemplo, ¿cierto? Y que entonces yo le pueda regalar bebidas sin que él la pida, es más, con solo acercarse y que yo lo pueda reconocer y que él y que a través de esta pulsera, manilla o como le llamen, banda, yo pueda identificar que se trata de Felipe López o como se llame, y decirle, señor López, le ofrezco una bebida gratis, cortesía a la casa. Wow, ¿cierto? O que se le puedan abrir las puertas automáticamente y llegar al salón de juegos y que él pueda jugar sin que él tenga que acceder de otra forma, ¿cierto? O sea, se pueden dar muchas situaciones. Entonces, el impacto del corporate banking básicamente es crecimiento, transforma la cultura, transfiere nuevas herramientas, fortalece los procesos de innovación, relacionamiento con el ecosistema, obviamente, que hoy en día es súper importante, desarrolla nuevas competencias en el personal, indiscutiblemente, lo hemos visto con los múltiples clientes que tenemos, y desarrolla nuevas capacidades y habilidades, no nada más hacia la tecnología, sino a entender al cliente, a entender la forma de relacionarnos, a entender los gustos que un cliente puede tener. Y hay algo súper importante en lo que hacemos y se los quiero transmitir de manera muy clara, lo que llamamos el sweet spot, pues esa parte dulce donde se conjuntan tres variables súper importantes. La primera, entender a mi cliente. Si yo entiendo a mi cliente, si entiendo cómo compra, cómo consume, qué es lo que hace, dónde, qué le gusta o qué le gustaría hacer o qué está haciendo hoy y le gustaría hacerlo mejor. Por ejemplo, yo puedo a la vez pasar un proceso de transformación, valga la redundancia, es decir, de los procesos internos de la compañía, ¿cierto? ¿Cómo le proveo el servicio al cliente? ¿Cómo agilizo esa proveeduría del servicio? ¿Cómo puedo omitir hoy en día parte de procesos que no agregan valor a la cadena de suministro para un cliente, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo le interactúo incluso de una forma más automática con mi cliente que me permita también disminuir los puntos de contacto con el cliente? Y sobre todo en esta pandemia, es decir, tener menos puntos de contacto con otro ser humano que inhiba, obviamente, pues los riesgos de contagio, ¿cierto? Y el tercer punto, súper importante, el papel que juega la tecnología y los ecosistemas digitales en estos temas de transformación. ¿A qué me refiero con eso? Hoy en día, ustedes pueden tener proveedores, pequeñas startups, que pueden estar ubicadas en la India, que pueden estar ubicadas en Europa, que pueden estar ubicadas en Argentina o en Silicon Valley o en cualquier otra parte del mundo, y desde allá operar servicios para ustedes, por ejemplo, e integrarlos a sus plataformas tecnológicas sin que nadie se dé cuenta, de una manera súper ágil, rápida, segura y que obviamente facilite esos procesos de transformación digital. El tema que les decía, pues con el cliente obviamente, y lo vengo repitiendo, entender las brechas generacionales, entender cómo un baby boomer se relaciona como cliente, cómo se relaciona con la tecnología, cómo alguien de la generación X se relaciona con la tecnología, entender sus hábitos de consumo, su comportamiento. Somos más reflexivos, somos indudablemente mucho más lentos. A diferencia de un baby boomer, de un millennial o un generación Z o centennial, como se les conoce, que están mucho más familiarizados con las tecnologías, que toman decisiones literalmente inmediatas, que propenden más hacia la socialización a través de mecanismos digitales, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cómo eso facilita también la interacción con los diferentes consumidores. Entonces, volviendo al caso de la industria de hospitalidad, yo como le voy a ofrecer un producto a un baby boomer, va a ser muy distinto a como se lo ofrezco a una generación X, pero peor, mucho más distinto todavía cómo se lo ofrezco a un millennial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí es donde los temas de omnicanalidad juegan un papel súper importante. Mientras que un baby boomer de pronto va a buscar hacer una llamada telefónica porque quiere escuchar a una persona y poderle hacer preguntas y poder interactuar. Un millennial dice, a mí yo no quiero hablar con nadie, a mí déjenme en el teléfono, yo hago la reservación, inmediatamente contrato, pago a través de la tarjeta de crédito y listo, mañana salgo de viaje para Cancún, por ejemplo, ¿no?
completamente distinta la forma en que nos relacionamos y percibimos al consumidor. Entonces, eso es importante. Y obviamente, lo que les decía, pues obviamente la pandemia está transformando la manera en que la gente compra hoy en día, la forma en que la gente consume. Y eso obviamente va a alterar también los modelos de negocio. Entonces es súper importante entender la naturaleza, el impacto que tiene la pandemia desde el punto de vista como tal, pero también desde el punto de vista colateral que genera con el riesgo en la economía, ¿cierto? Y entender lo que les decía, estas necesidades del cliente, tanto fisiológicas, psicológicas, de seguridad, cómo a partir de la tecnología puedo desarrollar nuevas experiencias con el cliente, pero también cómo a partir de desarrollar nuevos modelos de negocio puedo desarrollar esas nuevas capacidades en el cliente, ¿cierto? Y esa experiencia completamente distinta al cliente. Esto es básicamente cómo a partir de APIs o pequeñas interfaces puedo interconectar diferentes tecnologías. Cómo puedo redefinir los procesos, que ya hablé también. Y cómo las nuevas tecnologías, la analítica avanzada, el cómputo en la nube y los lenguajes naturales están transformando la manera de hacer negocios, por ejemplo. Hasta llegar a arquitecturas digitales donde yo puedo tener plataformas que heredé anteriormente o con las que ya vengo operando, pero puedo ir integrando a partir de las APIs nuevas tecnologías, nuevas arquitecturas, nuevos modelos de negocio, nuevos jugadores, nuevos proveedores, nuevos aliados que me permitan justamente construir soluciones de una manera completamente distinta y que complementen las que ya tengo hoy en día, por ejemplo. Y entonces los procesos ya no es exclusivamente el proceso interno, donde yo desarrollo y diseño cosas para llevarlas al mundo exterior, sino que también se convierte en un proceso de afuera hacia adentro, donde yo puedo traer plataformas de terceros y las puedo incorporar a mi estructura de trabajo, a mi estructura de transformación digital. Y entonces la transformación digital tiene un proceso mucho más robusto, atrayendo, como empecé inicialmente, la innovación o intraemprendimiento interno, y lo complemento con el exoemprendimiento o innovación abierta, atrayendo lo mejor de ambos mundos, ¿cierto? Algunos casos de negocio rápidamente. Hemos utilizado temas de transformación digital tanto en alimentos como en servicios financieros, como en empresas de salud, por ejemplo, donde en alimentos lo que está pasando es que compañías, por ejemplo, quieren conocer más al cliente, quieren conocer más al consumidor, quieren conocer, entender más la cadena de valor y la cadena de suministro también. Entonces, a partir, como el caso que les presentaba al inicio de la charla, con ThinkFin, por ejemplo, donde se les pueden agregar etiquetas y se le pueden agregar otras plataformas como blockchain o como inteligencia artificial, a entender todo el proceso desde el cultivo, desde el proceso de transformación en la industria, el proceso de transporte, las compras y el consumo final, cómo se produce, en qué tiempo se hace, de qué manera se maneja la mercancía, por ejemplo. Y entonces entender obviamente generar información en cada uno de los puntos de valor para mi proceso y entender también cómo puedo mejorar, pues no nada más al final cuando llegue al paladar del cliente, sino todo el proceso de generación y de transformación de valor de los alimentos. En el caso de empresas de servicios financieros también hemos hecho varios ya temas donde básicamente lo que hacemos es integrar a partir de APIs diferentes tipos de plataformas que pueden ser desde proveedores grandes hasta startups, empresas fintech, como se les conoce, empresas welltech, empresas insurtech de seguros, por ejemplo, etcétera, etcétera, que complementen y robustezcan los servicios financieros que ofrece un banco, por ejemplo. Y en el tema de salud, súper importante, sobre todo hoy en día, con dispositivos médicos de Internet de las Cosas, con dispositivos de inteligencia artificial que me permiten entender más o incluso poder predecir y pronosticar si una persona está propenso a tener un cáncer o a tener otro tipo de enfermedad, por ejemplo. Y a través de métodos muy invasivos, como este caso que lo hicimos para un cliente,
donde a partir de este dispositivo que ven acá, que es como una cajita en forma de L, se coloca encima del brazo, no tocamos al paciente. Y lo que se hace es que ese dispositivo funciona como un escáner que me permite medir la densidad ósea del paciente y saber si el paciente padece ya osteoporosis o es propenso incluso en unos años o en unos meses poder desarrollar osteoporosis, por ejemplo, ¿cierto? De tal manera que yo pueda no solo tomar medidas, pues ya cuando el paciente pues tiene la osteoporosis, sino medidas preventivas que le ayuden justamente a recuperarse mucho más rápido de ese tipo de problemáticas, ¿cierto? Y obviamente hay muchos temas de cuidado de la salud a través de dispositivos de Internet de las Cosas, servicios hospitalarios que se pueden ofrecer digitalmente cuando el paciente no tiene que salir de su casa, por ejemplo, puede quedarse en casa y a través de aplicaciones o de diversos dispositivos estar monitoreando al paciente. Y los temas de Internet de las Cosas y Machine Learning que me ayudan a predecir y a tomar cada vez cálculos más certeros y más precisos sobre la salud de los individuos. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Ya nosotros rastreamos tecnologías literalmente en todas partes del mundo, desde Estados Unidos, en sitios como Silicon Valley, en Boston, en Canadá, en toda Latinoamérica, sitios desde México hasta la Patagonia, en Argentina, por ejemplo, hasta en Europa. Incluso en Europa del Este hemos encontrado cosas en Lituania y en otros países de Europa del Este, por ejemplo, que son altamente digitalizados. Además, curiosamente, son más digitalizados que cualquier país de Latinoamérica. En Medio Oriente, en sitios como Israel, por ejemplo, y en Asia también, en sitios como China, obviamente, en sitios como Corea del Sur, como Singapur, como la India, que son referentes de innovación, ¿cierto? Ese es un ejemplo de cómo, en nuestro caso, monitoreamos diferentes tipos de tecnologías. Es un ejemplo de Internet de las Cosas, de cómo esas tecnologías están afectando la agricultura, las empresas de retail, de salud, de logística, de cualquier tipo de industria. Cuáles son las inversiones que se están haciendo, cuáles son las startups que más están creciendo, con qué tecnologías están creciendo, qué tipo de analítica están usando, por ejemplo, cuáles son las inversiones, en qué nivel de inversión van las startups, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos da muchos insights acerca de qué tipo de relación se puede generar y se puede gestar con nuestros clientes o con los diferentes actores. Pero ustedes lo pueden hacer también desde identificar con qué tipo de startup se quieren relacionar y cómo lo quieren hacer y bajo qué modelo lo quieren hacer también, ¿cierto? Me fui aquí algún ejemplo de algunas compañías con las que hemos trabajado. Me fui un poco rápido porque pues bueno, yo sé que el tiempo apremia y que estamos ya un poco retrasados más del tiempo que habíamos considerado, pero bueno, espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado, espero que haya sido claro también. Estoy abierto a preguntas, Paul, las que deseen hacer, por favor, avancemos si gustan. Hola Luis, aquí nos pregunta Juan Serra. La empresa que ayuda en la digitalización e innovación en general, ¿es la empresa pequeña o la grande? Al final son ambas, ¿cierto? Pero digamos, en los modelos de corporate venturing, regularmente, hoy, digamos que el modelo inicial de corporate venturing iba mucho hacia el relacionamiento entre grandes compañías ya establecidas, con pequeñas compañías, ¿cierto? Y donde la pequeña compañía ayuda en esos procesos de transformación digital a la grande, ¿cierto? Sin embargo, hoy en día se está dando un fenómeno muy interesante donde startups que tienen un cierto poder adquisitivo o de inversión se están relacionando con otras startups para acelerar mucho más rápido sus procesos de transformación digital o incorporar nuevos servicios digitales de una forma mucho más acelerada, con la cual le están robando mucho mercado a las grandes compañías. ¿Sí? Pero el enfoque es más regularmente de cómo la innovación llega de una pequeña compañía a una grande, ¿cierto? Pero ¿qué le tiene que ofrecer una compañía grande a la pequeña para también verse atractiva, verse sexy y decir, yo a pesar de que soy una gran compañía, necesito de ti que eres la pequeña porque eres más innovadora que yo? Sí. Aquí nos pregunta Abraham,
¿Qué recomendaciones dan para generar confianza en los consumidores que no compartimos o invadimos la privacidad en aras del comercio? ¿Me repites, por favor, la pregunta, perdón? ¿Qué recomendaciones nos das para generar confianza en los consumidores que no compartimos o invadimos la privacidad en aras del comercio? Nos pregunta Abraham. Esa es una muy buena pregunta. Obviamente, en el disclaimer de cuando tú hablas con un cliente, le dices, oye, obviamente, pues si tú te conectas a una plataforma digital, pues hacerle ver que obviamente la bad data es importante y que no vas a compartir los datos con otro más, sino que tú básicamente vas a hacer buen uso de ellos y que la información exclusivamente tiene un propósito eh, de negocios en la relación que él te está confiando a compartirte los datos, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que esa relación es intocable y es súper importante mantenerla. Y obviamente las plataformas digitales se prestan mucho para robar información, pero justamente también las grandes compañías deben asegurarse a través de sus sistemas de seguridad que esa información no sea robada y que tenga buen uso y que estén en los bases de datos adecuadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero es un tema de transmitir esa confianza y esa seguridad al cliente de que la información está segura con nosotros, ¿no? Así es. Aquí nos comenta Henry Velázquez. Excelente presentación, apreciado Luis. Cuéntame sobre este tema de corporate venturing. ¿Ya están desarrollando alguna o algunas experiencias en Colombia? Tenemos más de 30 experiencias tan solo en Colombia. Te puedo mencionar algunas, entre compañías como Sura, como compañías como Kim de alimentos, como Alpina, como Corona, Familia, Acer, tenemos muchas compañías, de todos los tamaños, de todos los sectores, de todas las industrias. Y Y aquí cada vez hay más. Espero que cada vez haya más. sí, claro, no se pueden quedar atrás porque es lo de, ahora sí que es lo de hoy, tienen que estar en tendencia y pues que no dejar morir el negocio, ¿no? Porque al final de cuentas, esto es un proceso que no es rápido, no se hace de la noche a la mañana, pero toda la paciencia apremia. Así que yo la verdad es que creo que es un buen inicio, como ya nos comentó Luis. Aquí les quiero compartir una pregunta que nos hace también Catalina González. Ella nos dice, hola, van a compartir la grabación del webinar, estuvo muy bueno. A todos aquellos que están aquí con nosotros, les quiero comentar que sí lo vamos a compartir, se los vamos a estar enviando por correo. Así que van a recibir un correo de Social Me a mi nombre o a nombre de Isabel Allende, nuestra asistente virtual, y ahí van a estar teniendo el link de esta sesión grabada para quienes lo quieran revivir. Buenísimo, buenísimo. Y sí, es un proceso que toma tiempo, no es fácil, pero tiene que ser una decisión muy bien pensada por parte de la empresa, incurrir en un proceso de transformación digital, definitivamente. Oye, Luis, y seguramente aquí algunos tendrán esta duda también. ¿Qué pasa con el talento? ¿Qué recomiendas a las empresas si ya tienen ahí personal que a lo mejor no está capacitado, pero tiene las ganas, o se recomienda contratar personal nuevo que sea experto digital? ¿Qué pasa con esto? Voy a hacer el comercial. La mejor opción es contratar a Social Media para que los capacite y les ayude en su proceso de transformación. Para Pero, capacitarlos. sí, pero no, honestamente, o sea, esa es una forma, obviamente, ¿cierto? Hay que instruir y capacitarse y hay que tener hambre, digamos, de aprender y de conocer cosas nuevas, ¿cierto? Evidentemente, como pasa en muchos casos, muchas personas pueden quedar sus conocimientos y sus capacidades un poco rezagadas, digamos, un poco obsoletas también, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hay varias formas o capacito al personal. Por eso yo decía anteriormente, también es bueno que se empiecen a relacionar con estas startups, a entender el mundo de la digitalización, a entender el mundo de las nuevas tecnologías, porque evidentemente, o sea, es un tema que no vamos a parar, no lo vamos a frenar.
¿cierto? Si viene con unas inversiones tremendas, como las que vienen ocurriendo en los Estados Unidos y en Europa y en Asia, o sea, Latinoamérica no lo va a parar, créanme, ¿cierto? Y evidentemente cada vez es más notorio que se requiere. Entonces, eh, hay que tomar acciones. Y tomar acciones es también, yo tengo que preparar a mi talento humano para ese cambio, ¿cierto? Y lo tengo que capacitar y tengo que atraer, lo que yo decía, la diversidad, tengo que atraer a nuevas formas de pensamiento, nuevas culturas, nuevos visiones a la compañía que aceleren y complementen la visión actual de la misma, pero aceleren el proceso de transformación, que yo decía mental, que si no tiene que ocurrir acá en la mente, y para poderlo permear hacia el resto y crear una cultura corporativa también con una visión de transformación. Así es. Sí, hay pasos allí para ayudarlos, obviamente. Así es, muchísimas gracias Luis. Aquí nos dice Alejandra, excelente webinar, muchas gracias. Nos dice Susana, excelente presentación, gracias. Recuerden que les vamos a compartir esta masterclass para que la puedan revivir. Agradecemos a todos por su tiempo y por la confianza en esta masterclass online con nuestro queridísimo Luis Hernández Alburquerque y Social Me. Aquí nos pregunta Henry Velázquez, ya para terminar, dice una pregunta fuera del tema, Luis, ¿encuentras alguna similitud entre Medellín y Cuernavaca? La ciudad de la eterna primavera, ambas se llaman igual. pero no, sí, obvio. Digamos que el clima es muy parecido en ambas ciudades. Es un clima bastante agradable, entre templado y un poco cálido, digamos. También son ciudades que están al centro, digamos, del país, no tienen mar. Y también son ciudades muy, digamos, aunque Cuernavaca es más recreativa, es más de una ciudad, una población flotante. Medellín, en cambio, es la segunda ciudad más importante de Colombia, vendría siendo el equivalente a lo que es Monterrey, digamos, para nosotros en México. Pero indudablemente el calor de la gente es súper agradable, aquí la gente es súper abierta, súper amena, muy linda. Lo mismo que en Cuernavaca y en todo México, ¿no? Así es, totalmente, pues para que no nos extrañes tanto. Entonces, aquí te mandan saludos Juan Serra, muy buena presentación, Fernando Rojo, Gracias. excelente. Nos dice Abraham, muy buena presentación, gracias por la invitación. Gracias Luis, tengo la fortuna de haber estado en Cuernavaca, Morelos, nos dice Henry. Y pues bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, muchas gracias Luis por esta tercera masterclass de conocimiento y de corporate venturing con Social Me. Los esperamos este jueves a la siguiente masterclass online. Les mando un abrazo online enorme. Mi querido Luis, te mando un abrazo, que estés muy bien, que tengan un Lo excelente. mismo, Pau. Muchísimas gracias. Que estén muy bien todos. Nos vemos la siguiente masterclass. Seguro. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, chao.